de útero. En 1939, el teniente coronel Juan Perón fue enviado en misión de estudios a Europa, que muy poco tiempo después quedó inmersa en la Segunda Guerra Mundial. En 1941 fue destinado a Mendoza y al regresar a Buenos Aires tomó contacto con un grupo denominado GOU, Grupo de Oficiales Unidos. El 4 de junio de 1943, un golpe militar depuso al presidente conservador Ramón Castillo. Su lugar fue ocupado por el general Pedro Ramírez. Edelmiro Farrell fue designado ministro de Guerra y posteriormente asumió el cargo de vicepresidente. Desde allí, influyó en la colocación de los hombres del GOU en los puestos claves del poder. Así Perón fue nombrado en el Departamento de Trabajo. Aunque la posición de Perón en el ejército representaba un sector minoritario, gracias a Farrell logró transformar el Departamento Nacional de Trabajo en Secretaría de Trabajo y Previsión. Ese lugar le permitió tener injerencia en las negociaciones salariales, las jubilaciones y los problemas sociales ligados a las condiciones de trabajo y a las políticas de vivienda. Hacia 1944 ocurrió un hecho trascendental en la vida de Juan Perón. Comenzó un romance con la joven actriz Eva Duarte. Esto irritó a muchos militares, quienes no veían con buenos ojos que la pareja conviviera. En febrero de 1944, Farrell desplazó de la presidencia a Ramírez. En este nuevo contexto, el coronel Perón vio aumentar su influencia y su poder en el gobierno. Se convirtió en ministro de Guerra y más tarde en vicepresidente. Su popularidad entre los asalariados lo convertía en una figura clave de la política. Hacia 1945, la gestión de Perón en la Secretaría de Trabajo produjo importantes mejoras en el nivel laboral y de vida de la clase trabajadora. En apenas 2 años se crearon tribunales de trabajo, se extendieron las jubilaciones, se institucionalizó el movimiento gremial, se instituyeron las vacaciones pagas y se consiguieron importantes aumentos salariales. La percepción de un Estado más próximo a los trabajadores produjo malestar en el sector empresarial. Por un lado, les parecía positiva la orientación industrialista del gobierno, mientras que por otro, no estaban dispuestos a pagar costos más altos por ello, y mucho menos a soportar el creciente activismo político de los obreros. Para Estados Unidos, la política de neutralidad, sostenida hasta último momento en la Segunda Guerra Mundial, era un símbolo de rebeldía contra su construcción de hegemonía sobre el continente. En este contexto, Perón se mostraba como el único capaz de articular una salida política al gobierno militar. Pero desde la Embajada de Estados Unidos se lo señalaba como el jefe de los nazis argentinos. La oposición organizada en la Unión Democrática exigía la entrega del poder a la Corte Suprema. El presidente Farrell buscó una manera de descomprimir la tensa relación con los Estados Unidos. El 27 de marzo de 1945 declaró la guerra a Alemania y a Japón y firmó el Acta de Chapultepec. Seguidamente, llamó a elecciones para julio de 1946. En septiembre, la Unión Democrática, conformada por el Partido Socialista, la UCR, el Partido Demócrata Progresista y el Partido Comunista, realizó una multitudinaria marcha por la Constitución y la libertad. Esta movilización agudizó la crisis política del gobierno. El 9 de octubre, el presidente Farrell, presionado por grupos de las Fuerzas Armadas, obligó a Perón a renunciar a todos sus cargos. Al día siguiente, Perón ofreció un discurso transmitido por cadena nacional desde la Secretaría de Trabajo. Les habló a los obreros y dirigentes sindicales con voz firme. Les advirtió la necesidad de defender las conquistas laborales logradas. Estas palabras aumentaron el recelo del grupo opositor. El
13 de octubre, el nuevo ministro de Guerra, Eduardo Ábalos, dispuso el encarcelamiento y el traslado de Juan Perón a la isla Martín García. La noche del 16 de octubre, la CGT elaboró un petitorio en el cual exigió mantener las conquistas de los trabajadores y se convocó a un paro para el 18 de octubre, pero no pidieron por la libertad de Perón. Sin embargo, en la mañana del 17 de octubre, miles de obreros, sin esperar órdenes de la CGT, se movilizaron en los principales centros industriales del país y exigieron la libertad de Juan Perón. Ante la imposibilidad de reprimir a la multitud presente, el gobierno decidió trasladar a Perón desde Martín García hacia el hospital militar. Finalmente, a las 11 de la noche, en una plaza de Mayo iluminada por antorchas, Juan Domingo Perón salió del balcón de la Casa de Gobierno. Aquella aparición marcó el inicio de una nueva era para la Argentina. Al día siguiente, Perón pidió su pase a retiro y empezó a organizar su campaña política en vísperas de las próximas elecciones presidenciales que se adelantaron para febrero de 1946. El 22 de octubre contrajo matrimonio con Eva Duarte. Su segunda esposa, lejos de mantenerse apartada, participaba activamente en las discusiones políticas de aquellos días. Perón logró el apoyo del Partido Laborista, de la Unión Cívica Radical Junta Renovadora y de los comités cívicos de la provincia de Buenos Aires. Por su parte, la oposición estaba constituida por la Unión Democrática, la cual recibió apoyo material de organizaciones patronales y del gobierno de Estados Unidos a través de Sproul Braden, ex embajador en la Argentina y en ese momento funcionario del Departamento de Estado. El 11 de febrero, el Departamento de Estado norteamericano envió a todos los gobiernos de América un informe conocido como Libro Azul, donde se acusaba a Perón de haber sido miembro del partido nazi. La respuesta de Perón fue negar el informe y acusar a la oposición de ser un títere de los norteamericanos. En el acto de cierre de su campaña, afirmó que había llegado la hora de elegir. La consigna era clara: Braden o Perón. Finalmente, el 24 de febrero de 1946, se realizaron las elecciones presidenciales. Luego de un mes y medio de escrutinio, la fórmula Juan Perón-Hortensio Quijano se impuso con el 52% de los votos. El 4 de junio de 1946, Juan Domingo Perón se convirtió en el nuevo presidente de los argentinos. En sus manos tenía un país que, gracias al proceso de sustitución de importaciones iniciado en 1930 a causa de la crisis económica mundial, había desarrollado una importante industria. Argentina podía exportar a toda América y poseía además grandes reservas de oro acumuladas en el Banco Central. El fin de la Segunda Guerra Mundial abrió una nueva etapa en la economía de la nación. El gobierno de Perón lanzó el llamado Primer Plan Quinquenal. El plan del presidente impulsó un fuerte proceso de nacionalización de la economía. Los ferrocarriles, las empresas telefónicas y las de provisión y distribución de gas fueron adquiridas por el Estado. Para financiar la compra se utilizaron las reservas estatales, que también permitieron saldar parte de la deuda externa y realizar un gran plan de obras públicas. Su movimiento se proponía como una superación del capitalismo y del comunismo. Este modelo apuntaba al desarrollo de la llamada economía social, en la cual el Estado tomaba medidas que aseguraban la soberanía política, la independencia económica y la justicia social. Luego de vencer una serie de resistencias y renuncias de dirigentes de los partidos que lo habían ayudado a llegar a la presidencia, en diciembre de 1947,
Perón articuló sus fragmentarias fuerzas. De esta forma surgió el Partido Peronista. Ese mismo año se produjo una reforma política clave, la sanción de la ley del voto femenino. Esta conquista materializaba la lucha de diversos grupos feministas durante largas décadas. Desde su trabajo en la Secretaría de Previsión, sumado a la fundación que llevaba su nombre, la popularidad de Eva crecía aceleradamente. Eva era, para los que la amaban o la odiaban, el símbolo de los nuevos tiempos. Hacia 1949, las transformaciones impulsadas por el gobierno ya eran palpables. El peronismo planteó la necesidad de legitimar jurídicamente esta nueva etapa de la Argentina mediante una reforma constitucional. Hacia fin de año, y luego de atravesar una serie de fuertes discusiones con la oposición, la nueva Constitución fue sancionada. Se incorporaron los derechos del trabajador, de la familia, de la ancianidad, de la educación y la cultura. Por otra parte, se habilitaba la reelección presidencial y se incorporaron al preámbulo las nociones de soberanía política, independencia económica y justicia social. La reelección de Perón era contemplada con temor por una oposición que se sentía cada vez más minoritaria. La dirigencia de la CGT y la del Partido Peronista Femenino intentaban imponer la candidatura a vicepresidente de Eva Perón. Sus discursos, en los que llamaba a la lucha contra la oligarquía, en detrimento de la conciliación que se le había prometido al ejército, causaron malestar en un sector importante de oficiales. El 22 de agosto, una multitud reunida en la avenida 9 de Julio pidió la candidatura de Eva en el llamado Cabildo Abierto del Peronismo. Finalmente, el 31 de agosto, Eva Perón decidió dar un paso al costado. Las razones fueron su delicada condición de salud, apenas un año atrás le habían diagnosticado cáncer de útero, y la presión de la cúpula militar que se le oponía. Al mes siguiente, se produjo un incidente que desafió al presidente Perón. El general Benjamín Menéndez lideró un levantamiento militar contra el gobierno. Perón actuó con celeridad y las fuerzas leales aplacaron la insurrección. Ante este hecho, Eva le requirió al presidente que fusilara a los implicados en la revuelta. Pero Perón se negó y los condenó a prisión. El 11 de noviembre de 1951, la fórmula Perón-Quijano venció en los comicios. El peronismo continuaría en el poder. La segunda presidencia de Juan Domingo Perón se inició con una economía que avanzaba a un ritmo mucho más lento que en el período anterior. El aumento de la producción nacional llevó a que las importaciones de materias primas crecieran. La industria nacional necesitaba combustible, que debía ser importado, y el aumento del nivel de consumo de los trabajadores hizo disminuir los saldos exportables de granos y carnes. Aparte de los problemas de la economía interna, Argentina enfrentó un problema de mayor envergadura. Estados Unidos inició el Plan de Recuperación Económica de Europa, conocido como Plan Marshall. A partir de aquel momento, las naciones europeas, obligadas por Estados Unidos, dejaron de comprar los productos argentinos. La economía comenzó a estancarse. A esto se le sumaba la feroz sequía que se desató durante 1951 y 1952, que disminuyó la producción agrícola ganadera. En 1952, Juan Perón enfrentaba una nueva tragedia. La salud de su esposa se deterioraba a pasos agigantados y a pesar de los esfuerzos médicos, la situación era irreversible. El 26 de julio, a las 20:25 horas, María Eva Duarte de Perón falleció. Las calles se llenaron de miles de personas que expresaron su dolor ante la partida de la primera dama. Mientras tanto, otros sectores
festejaban. Para Perón fue un duro golpe. Perdió a la mujer que amaba y a aquella que mantenía la unidad central del movimiento peronista. La partida de Eva dejó un vacío en la política argentina. Era sin dudas el fin de una etapa y el comienzo de otra para el pueblo argentino. En 1952, el Congreso aprobó la Ley de Personería Gremial, la cual estableció el sindicato único por rama. Esto consolidó el poder de los sindicatos, mientras que facilitó el control del Estado sobre ellos al reducir su número. En aquel mismo año, Perón lanzó el segundo plan quinquenal, que tenía por propósito el crecimiento de la industria pesada, el autoabastecimiento petrolero y el aumento de las exportaciones, a través de la acción coordinada del Estado y el capital extranjero. A comienzos de 1953, un escándalo puso en vilo al gobierno peronista. Juan Duarte, cuñado y secretario privado de Perón, fue acusado de utilizar sus contactos políticos para hacer negocios. La situación se agudizó con un trágico final. El 9 de abril, Juan Duarte fue hallado muerto en su departamento. Aunque la pericia policial determinó que se trató de un suicidio, la oposición denunció que había sido asesinado para cubrir su complicidad y de esta forma salvar la imagen de Perón. Los seguidores del presidente decidieron mostrarle su apoyo y 4 días después realizaron una manifestación en Plaza de Mayo. De pronto ocurrió lo inesperado. 2 bombas explotaron. Los llamados comandos civiles, compuestos mayoritariamente por militantes radicales, estaban dispuestos a usar la violencia con tal de acabar con el gobierno de los peronistas. El ataque provocó la muerte de 7 manifestantes y un número importante de heridos. Esa misma noche, militantes peronistas incendiaron las sedes partidarias de la Unión Cívica Radical, del Socialismo y del Partido Conservador, además del tradicional reducto de la oligarquía, el Jockey Club. Durante los días siguientes, fueron encarcelados varios líderes opositores acusados de conspiración. Juan Perón sabía que la situación podría volverse aún peor y, en busca de descomprimir el conflicto, envió una ley de amnistía al Congreso. El 17 de julio de 1953, Milton Eisenhower, hermano del presidente de los Estados Unidos, llegó a la Argentina, acompañado por un grupo de funcionarios del Departamento de Estado. Comenzó así una nueva etapa de acercamiento con Estados Unidos por parte de Perón, quien necesitaba esos capitales para profundizar la industrialización. En busca de darle seguridad jurídica a las inversiones del exterior, el Congreso sancionó la Ley de Garantía a las Inversiones Extranjeras. En este marco, el primer contrato que firmó Perón fue con la empresa petrolera norteamericana Standard Oil. De inmediato, la oposición y los sectores nacionalistas del gobierno criticaron el acuerdo. El discurso antiimperialista que había promovido anteriormente Perón ahora se volvía en su contra, y el contrato nunca fue aprobado por el Congreso. Pero los adversarios de Perón estaban lejos de tranquilizarse. La Iglesia, que había dado su apoyo al gobierno peronista en sus inicios, se volcó a la oposición. El 11 de junio de 1955, la oposición marchó en una procesión de Corpus Christi hacia la Catedral de Buenos Aires. Allí se realizó el acto político más grande en contra de Perón desde 1945. El 16 de junio de 1955, a las 12:40 del mediodía, una escuadra de 30 aviones de la Marina de Guerra, con la inscripción Cristo vence en sus alas, bombardeó la Casa Rosada y la Plaza de Mayo. La orden era matar a Juan Domingo Perón. Durante 5 horas se lanzaron más de 15 toneladas de explosivos.
civiles de todas las edades que se encontraban en Plaza de Mayo perecieron bajo el fuego criminal. Entretanto, Perón fue protegido y ordenó sofocar la rebelión. Gracias al apoyo de los oficiales del ejército leales al gobierno, se controló la situación. Al término de aquel 16 de junio, el bombardeo arrojó un saldo de más de 300 muertos y gran cantidad de heridos. Por la noche, militantes peronistas incendiaron los tradicionales templos del centro de Buenos Aires y la sede de la curia arzobispal. En busca de frenar la escalada de violencia, Perón les propuso a sus opositores una pacificación general, pero ya era demasiado tarde. El 31 de agosto, el presidente puso su renuncia a disposición de la CGT y del partido. De inmediato, una multitud se reunió en Plaza de Mayo. Parecía que todo estaba perdido, que aquel mandato elegido democráticamente llegaba a su fin. Sin embargo, Perón retiró su renuncia e inesperadamente puso fin a la tregua con los adversarios. A continuación, emitió un provocativo discurso. Esta actitud selló el trágico final de su gobierno. El 16 de septiembre, el general Eduardo Lonardi lideró un alzamiento militar. Luego de 4 feroces días de combate, los golpistas derrocaron a Perón, quien tuvo que marchar al exilio.